Buenas noches. Vamos a hablar en esta oportunidad de política y de política regional, aunque tiene obviamente una resonancia a nivel nacional, como todos los partidos con esas características, que acaba de realizar un evento político muy importante para resolver definiciones o decidir caminos distintos a los que traían o mantener los que, con los cuales estaban preparados para asumir cargos, dirigir el país, dirigir obviamente los destinos de las regiones. Y eso es producto también del resultado de las últimas elecciones que se produjeron para elegir parlamentarios como respectivas a la presidencia de la República. Estamos en esta oportunidad con el presidente regional de la Democracia Cristiana, Octavio Arratia, quien nos va a ilustrar sobre los destinos y los criterios los objetivos con que la democracia cristiana piensa enfrentar esta nueva etapa partidista y política. Octavio, bienvenido a Morrovisión. Muchas gracias, Enrique, por la invitación a vuestra casa televisiva. Primera vez, además, en este espacio en el que esperamos poder estar en forma permanente. Así será. Porque nos interesa comunicar lo que hace la vida que tiene nuestro partido, la Democracia Cristiana. La verdad es que venimos de sufrir una derrota electoral. Perdimos tanto en primera vuelta con nuestra candidata presidencial, que la Democracia Cristiana había decidido llevar hasta esa instancia, y no en una definición de primarias, sino que directamente a la elección presidencial. Nuestra candidata Carolina Goch, y bueno, lo que significó esa candidatura, sufrió una derrota en la primera vuelta electoral. Y en segunda vuelta electoral, por supuesto que nosotros apoyamos con mucha decisión la candidatura de Guiller, porque si bien siendo parte del gobierno de la nueva mayoría no nos proyectábamos en un acuerdo tanto parlamentario como presidencial con Alejandro Guiller y la coalición que se había formado, claramente nosotros teníamos elementos en común con estas candidaturas que tienen que ver con la historia reciente y no tan reciente chilena. Nosotros hemos sido parte de todos los gobiernos de la concertación, luego de la nueva mayoría. De hecho, Elwin, Frey fueron presidentes de ellos. Hemos sido parte del gobierno de Lagos, de ambos gobiernos de Michelle Bachelet. Entonces es lógico pensar en que nosotros teníamos que construir una continuidad con ellos mismos. Pero si miramos un poco más atrás, nosotros recuperamos la democracia en paz, que se tradujo en el primer gobierno de la concertación con Elwin, y eso fue un esfuerzo que no fue de la Democracia Cristiana, sino que fue un esfuerzo conjunto de los partidos que tuvieron la voluntad de recuperar la democracia a partir de lo que fue primero la Alianza Democrática y después la concertación de partidos, primero por el no y después por la democracia. Entonces hay una historia, hay un devenir conjunto que se había roto en el momento de la definición de las candidaturas presidenciales y que se restableció de alguna manera para llegar a la segunda vuelta. Ese es un poco el escenario presidencial. Sí. Pero si hacemos un distingo con el escenario parlamentario, la Democracia Cristiana tuvo un resultado distinto. O sea, ciertamente el hecho de haber ido en una lista solos en la parlamentaria nos hizo tener un revés electoral. Con todo, la Democracia Cristiana tiene sobre el 10%, es el tercer partido nacional, 10,2%, es el tercer partido nacional, quedó con 14 parlamentarios, bajó su representación también de 21 a 14, aumentando el número de diputados, sí, de 120 a 155. Sin duda que es una pérdida, pero es una pérdida menor y distinta. El nuevo Congreso, que se inaugura el 11 de marzo, va a contar con 5 senadores demócratas cristianos, igual que ahora cambian algunos rostros, claro, pero siguen 5 senadores de la Democracia Cristiana,
y pasa de tener 21 diputados a tener 14. Ese resultado, este relato que describe una etapa determinada de la historia política en Chile reciente y afecta, como tú bien lo has comentado, a la democracia cristiana en particular, por haber tomado decisiones que consideraron asertivas en ese momento, adecuadas, pertinentes, tiene estas consecuencias. Pero ustedes acaban de reunirse para pensar y repasar, hacer autocríticas, análisis, ¿verdad?, de lo que tú acabas de relatar. Eso tiene que tener, me imagino, como resultado un diagnóstico y también un pronóstico y una posición a partir de esta junta que se realizó la semana pasada. ¿Qué es lo que hay en la reconstrucción de lo que el partido debería asumir derechamente? Bueno, lo primero es entender que todavía las cosas están sobrecalientes. Okay. La elección fue en diciembre. Sí. Y todavía estamos en los estertores del mes de enero. Es muy difícil haber hecho toda una reflexión y haber tomado todas las medidas. Sin duda, habían algunas cosas que tenían que darse. Como nuestra candidata presidencial era la presidenta del partido, sí, inmediatamente después de haber sufrido la derrota electoral, ella renunció a la presidencia del partido. Claro. Y a los pocos días el vicepresidente que había quedado, que es Matías Walker, también renunció a la presidencia del partido y nos quedamos con una directiva interina de alguna manera. Y esa directiva interina fue la que condujo junto al Consejo Nacional, condujo en la segunda vuelta electoral y bueno, condujo el partido hasta ahora. En la Junta, ¿qué es lo que ha ocurrido? Primero, que esta directiva ha quedado en calidad de dimisionaria. En calidad de dimisionaria porque tampoco renuncia a dejar el partido votado, la puerta abierta, claro, no, sino que tiene que darse un proceso electoral. Nosotros tenemos que generar, de acuerdo a la ley de partidos políticos, tenemos que generar elecciones, hay un tiempo para el llamado, en fin, esto va a ocurrir en el mes de mayo. La primera resolución de la Junta Nacional es que va a haber elecciones y que mientras estas elecciones se desarrollan, la conducción la sigue teniendo esta directiva dimisionaria que encabeza Miriam Verdugo. La elección va a definir el tema de los liderazgos y va a definir esto y tiene que decantarse quiénes van a ser los candidatos, eso todavía no ocurre. Eso es respecto de la conducción del hoy. Lo más relevante, creo yo, tiene que ver con cómo pensamos nosotros, nuestro partido, y cómo pensamos Chile. Hemos iniciado un estado de congreso, entramos en una suerte de congreso ideológico, este sería el 6º congreso ideológico que tiene la democracia cristiana, se va a llamar Radomiro Tomic, en honor a tan ilustre militante y estadista, a pesar de que no llegó a la presidencia de Chile. El congreso Radomiro Tomic va a ser de carácter ideológico, pero también va a ser de carácter programático. Una de las grandes debilidades que tuvimos y que llevó a algunas diferencias internas que tuvimos respecto del gobierno que todavía no termina de Michelle Bachelet, es que el tema programático no fue un tema adecuadamente resuelto. Y bueno, evidentemente, ¿qué le proponemos a Chile y cómo le proponemos a Chile? Es el tema que tiene que estar definido. O sea, tiene que haber un programa. Los partidos le ofrecen a la comunidad no ideas, sino que le ofrecen acciones concretas, le ofrecen leyes, le ofrecen caminos en los cuales transitar. Y eso de alguna forma estaba desdibujado. Y personalmente creo que es uno de los mejores aciertos que tenemos hoy día, ponernos en este estado de reflexión. Y ese estado de reflexión incluso nos va a llevar al tema orgánico. Nosotros tenemos una estructura partidaria antigua, somos un partido que tiene 60 años. Así es. Y en estos 60 años han cambiado mucho las cosas. Hoy día estamos en un set de televisión que transmite de forma distinta a cómo ocurría o cómo ocurre, digamos, en los canales tradicionales. Pero cuando inició
esta vida política de la democracia cristiana, solamente existía la radiodifusión sonora. Claro. Y no tenía grandes coberturas. O sea, solo para hacer un símil, la tecnología ha cambiado, la forma de comunicarnos ha cambiado. O sea, cómo toma resoluciones, por ejemplo, estos partidos más nuevos como Revolución Democrática, lo hace a través a veces de consultas a través de internet. Claro. Entonces, claro, uno dice, bueno, no estamos tan directamente en eso, bueno, pero tenemos que modernizar nuestra estructura, tenemos que tener mejores canales de comunicación. Evidentemente, las tecnologías de la información son parte de esto. Y por otro lado, ver cómo nos rearticulamos de acuerdo a las grandes tradiciones, o sea, cómo se vuelve a las bases al tema del trabajo en el territorio, cómo se vuelve a las bases al tema del trabajo en la organización social, en la organización estudiantil, en la organización sindical, que de alguna forma se ha perdido en estas últimas décadas, tal vez, y es algo que la democracia cristiana tiene, y todos los partidos en general, digamos que todos los partidos adolecen de ese problema. Tienen que retomar. Claro. O sea, yo me inicié en la vida política a los 15 años, en el mundo de la iglesia, en el mundo de la organización secundaria y después de la organización universitaria, donde se elegían centros de alumnos, federaciones, donde habían organizaciones, y hoy día nosotros estamos bastante ajenos de eso. O sea, han habido varios gobiernos en los que hemos participado y sin embargo nos estamos alejando un poco de la organización social, y eso hay que corregirlo. Eso nosotros lo asumimos como un hierro, y por lo tanto nuestra estructura también tiene que ser, no sé si modernizada o adecuada a los tiempos que estamos viviendo. O sea, la reflexión entonces de la democracia cristiana tiene tres pies. Uno es el tema ideológico, por supuesto, o sea, volver ¿Quiénes son? Al tema de la identidad, de las ideas, el tema programático, que es lo que se ha desdibujado en el último tiempo. Claramente nosotros sentimos que hay que hacer una profundización de los derechos sociales, pero bueno, hasta donde sí, hasta donde no, ahí hay ciertas diferencias. ¿Por qué camino? Claro. Y eso debemos clarificarlo. Y por otro lado, el tema orgánico. En eso está la democracia cristiana. La democracia cristiana está haciendo un trabajo de reflexión, y por supuesto, bueno, aquí están llamados, invitados todos los militantes, sobre todo los más antiguos, a estar en este estado de congreso y entrar en esta reflexión. O sea, de alguna forma también a mí me parece, personalmente, este es un juicio, me parece bueno tomar distancia del poder. Esta cosa de las derrotas electorales traen algún beneficio. Son oportunidades, como se dice también, de resolver asuntos pendientes. Sí, claro, tiene mucho que ver con eso. O sea, aquellos que están en búsqueda de pertenecer a un partido por acceder a algún tipo de cargo, algún tipo de representación o algún tipo de trabajo en el mundo público, bueno, tiene que entender que los partidos no fueron creados como agencias de empleo. Exactamente, claro. Exactamente. O sea, yo te contaba, yo ingresé a los 15 años, qué sé yo, el tema de la lucha contra la dictadura, la recuperación de la democracia. Yo terminé prácticamente la universidad un poco antes con el triunfo del no, y nosotros en ese entonces no pensábamos, no se nos ocurría, no teníamos ninguna noción. Mira, vamos a ganarle a Pinochet con un lápiz, y vamos a cambiar y vamos a elegir presidente y vamos a poder acceder al gobierno, vamos a poder acceder a cargos o a empleos públicos. Cuando nosotros ingresamos, las distintas generaciones que lo hicimos, yo te contaba, a los 15 años, nosotros no teníamos avisorado tener alguna pega, tener alguna... Al revés, o sea, lo que nos pasó fue que en el mundo secundario, en el mundo universitario, lo que sufríamos era persecución. Hoy día hay gente que tiene motivaciones distintas para participar en política, y es bueno desprenderse de gente que no tiene las mismas ideas. Ya. Ahora, Octavio, llevado todo este relato que tú has hecho en esta conversación a la región de Arica y Parinacota,
tú presides el partido. ¿Cómo ves el rescate o la aplicación de estos propósitos que discutieron la semana pasada en Santiago, ¿verdad? Puestos acá en nuestra región? Bueno, nosotros como partido somos una comunidad de personas, gente muchos con los que hemos compartido gran parte de nuestra vida. Hay distintas generaciones que forman parte de ello. Entonces, lo que tenemos que lograr es que este estado de congreso podamos vivirlo a nivel local, o sea, que la gente se involucre, sea parte de esto. Pues somos parte de esta historia. Evidentemente esto es lo que nos va a permitir reenfocarnos, ver cómo vamos a enfrentar hacia adelante los próximos desafíos políticos, que afortunadamente no son tan inmediatos, son las próximas municipales, las elecciones de gobernador regional. Entonces tenemos un tiempo para enfocarnos en esto. Claramente hemos tomado otra definición que no te la había alcanzado a mencionar. Nosotros somos un partido de oposición. Hemos sido derrotados en las elecciones, el electorado nos puso en la oposición y nosotros vamos a jugar en el rol que nos corresponde, y además vamos a tratar de liderar dentro de la oposición la defensa de todos los cambios, de todas las... Que se han logrado durante estos años de concertación y nueva mayoría. Exactamente. Nosotros, esta cosa de que venga nuevamente la derecha a hacer una limpieza y a desarmar y a desarticular, nosotros creemos que es lo que tenemos que combatir con la mayor de las fuerzas. Los derechos sociales son una conquista, y son conquistas que se logran para seguir avanzando hacia adelante. A nosotros nos parece que lo que se hace con esto es correr el cerco. O sea, tal como hoy día estamos hablando, por ejemplo, del tema de la gratuidad en la educación, seguramente cuando sigamos hablando de educación vamos a tener que seguir corriendo el cerco, a lo mejor para el tema de la educación de los preescolares, pero no a costa de sacrificar lo que ya hemos avanzado. No retrocediendo. Nunca. Octavio, bueno, quería redondear ahora entonces esta conversación. El tiempo la tiene como muy acotado, pero en consideración de que primera vez que estás tú en Notivisión, en nuestro canal, que nos satisface mucho que hayas llegado. También quiero decirte que las puertas del canal están permanentemente abiertas para todos los partidos, particularmente a ustedes que no hemos tenido oportunidad de conversar como lo estamos haciendo ahora, y porque todo lo que tenga que ver con el desarrollo y aporte para el progreso de la región, el canal está dispuesto a ponerse de ese lado para apurar, para lograr metas que, como tú decías, de repente se han logrado en parte, pero hay todavía que avanzar mucho más. Y los medios de comunicación tenemos esa responsabilidad y nosotros la asumimos completamente. Así que quedas invitado de manera permanente cuando haya temas que conversar, o te invitamos a nosotros o tú nos dices que hay algo importante que comunicar a la comunidad y nos volvemos a sentar a conversar. Muy bien, en este rol que yo te decía de nosotros ser oposición y de defender lo que la obra que ha tenido estos últimos gobiernos, vamos a estar ahí. Porque nos parece, o sea, por ejemplo, que la sola posibilidad de que se pierda la continuidad en las inversiones públicas que se están haciendo hoy día en la región es algo que nosotros vamos a tener que defender con mucha fuerza. Claro. Y vamos a estar ahí. Y te agradezco mucho la posibilidad de este diálogo que se abre con la ciudadanía, porque la democracia cristiana lo que tiene que hacer de aquí para adelante es recuperar la capacidad de reconectarse con la comunidad. Este Estado de Congreso no es para mirarnos nosotros, no es para mirarnos el ombligo, sino que es para mirar el mundo en el que estamos insertos. Muy bien. Quedas invitado entonces, Octavio, para seguir conversando de política regional o nacional cuando sea conveniente. Bien, vamos a unos comerciales y luego más noticias en Notivisión.